Están en el Antiguo Testamento. Quiero hablar en esta mañana el tema que titulé, se lo voy a decir y luego quiero que le pregunte a alguien así muy cerca de usted, atrás o adelante. El título dice, ¿vives en la casa de Dios? A ver, pregúntele a él. Aclaratoria, la casa de Dios no es estas paredes, No voy a decir, voy a traer mi colchón aquí hago mi morada. Estas paredes es pues la casa donde se reúne la iglesia, pero la casa de Dios es otra cosa. Cuando Dios habla en términos de casa, fíjese lo que Él está hablando, hombre, mujer. Él habla de seres humanos. Entonces cuando decimos, vives en la casa de Dios, estamos hablando de examinar, hermanos, nuestras vidas y de saber si vivimos ahí. Porque vamos a aprender en esta mañana, casi tarde, que se puede disfrutar de las bendiciones de Dios y no vivir en su casa. Se puede disfrutar de las bendiciones de Dios y no estar en el propósito de Dios. De manera que nosotros no buscamos solo las bendiciones, sino buscamos estar en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Porque imagínate, fuéramos bendecidos todo el tiempo, pero sin caminar en lo que Dios quiere que tú y yo caminemos. O sea, llegar allá y que Dios nos diga, oye, ¿por qué hiciste todo ese rollo? Yo no te encargué todo eso. Señor, pues es que yo me emocioné y quería. No, Dios va a decir, este es mi plan, yo te lo di a ti. Eso más o menos le sucedió a David, en que Dios le dijo una cosa y él entendió que Dios le decía otra cosa. Fíjate que la Biblia a veces podemos pensar que dice lo que no dice. Vamos a ir ahí a Primera de Crónicas, capítulo 17, y nosotros solo vamos a leer el verso 11 al 14. La porción es muy larga cuando Dios le habla a David, pero en la porción del verso 11 al 14 dice, eso fue lo que Dios le manda decir a David por medio del profeta Natán. O sea, Dios no se le presentó, pero le mandó un profeta. Y en el verso 11, después de otros mensajes que le dio también, pero el verso 11 dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o sea, cuando te mueras, levantaré descendencia, todos digan descendencia. Sí. Pero fíjese, después de ti, no cuando tú estés aquí, después de ti. Y luego dice, a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Verso 12, antes de leerlo te aclaro, esa palabra del verso 11 Dios se la dijo a David, y David dijo, ¡zas! ¿Es Salomón? Este es el más listo de todos los chavos aquí que yo tengo, lo voy a ayudar para que haga una casa grande. Y Dios le estaba hablando de Cristo. Pero es muy fácil saber quién ganó el fútbol cuando ves las noticias del lunes, ¿verdad? Porque ya cuando ves todos los resultados, pero cuando están jugando, a que no adivinas quién, a que dices que va a ganar uno y no gana. Entonces, David estaba en la misma situación. Recibe esta palabra y dice, tiene que ser Salomón. Pero las cosas que le dicen no quedaban con Salomón. Y fíjate esto, David le ayuda a Salomón a construir ese gran casa, templo, Diokis.
Y fíjate cómo es Dios. Dios lo prueba, pero no lo usa. Eso no era lo que él estaba diciendo. Si tú te fijas, en verso 12, Él me edificará casa, todos digan casa, estamos hablando de casa, Él me va, esa descendencia tuya que va a venir, me va a edificar casa y yo confirmaré su trono. ¿Qué tanto tiempo? Pregunto yo, ¿el trono de Salomón fue eterno? No. Pero el trono del que iba a venir sí es eterno. Esas son las palabras que hay que buscar. Luego dice, verso 13, yo le seré por padre y él me será por hijo. Otra vez, ¿se acuerdan? Ecos que retumban hasta el Nuevo Testamento. Mi hijo eres tú, este es mi hijo amado. Pero otra vez estamos viendo las noticias ya después de que pasaron. Otra cosa es recibir el pasaje antes de que pase. Dice, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Por supuesto, Saúl. Verso 14. Aquí viene otra palabra clave, que David hubiera sido bueno que le pusiera atención. Sino que lo confirmaré ¿en dónde? En mi casa. Otra vez, casa, estamos hablando de casa. Lo confirmaré en mi casa, y fíjese, y en mi reino eternamente. Ahora ya estamos hablando del reino de Dios, en mi reino, no el reino de Salomón. Dios dice, en mi reino eternamente, y luego dice otra vez, y su trono será firme para siempre. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Pero era muy fácil decir, este muchacho que yo tengo es muy listo y se brinca árboles y hace cosas, Salomón, vamos a ayudarle. No era lo que yo estaba hablando. Es más, Dios le dijo, cuando yo hablé que me construyan casas, si el cielo es mi trono y la tierra el estado donde pongo mis pies, ¿qué casa me vas a construir? ¿De acuerdo? ¿Qué casa me va a contener? Ojo, solamente una casa humana como la que Cristo construyó para Dios. La casa que Cristo construyó está hecha no de ladrillos, no de madera, está hecha con seres humanos. Ahí vive Dios. ¿Cuántos pueden decir? Gloria a Dios. Fíjese, vaya conmigo, esa escritura la leímos ahí para empezar a darnos cuenta de la casa. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 7. Y el verso 40. Lo que estamos viendo en este primer punto es que Cristo edifica la verdadera casa de Dios. Y si tú has aceptado a Cristo, debes de regocijarte, pero casi echarte una danza sobre las sillas, porque Dios te ha llamado a esto. Y si no has entrado, debes decir, Señor, yo quiero entrar ya, porque imagínate el privilegio tan grande que Dios nos da de ser su casa. En el Juan capítulo 7, verso 40, dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Estaban hablando de Cristo. Otros decían, verso 41, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Otra vez, para nosotros es decir, yuhu, así fue, pero cuando estás ahí sin Google, es difícil comprobar eso. Todos nosotros que ya tenemos la Biblia sabemos que Cristo nació en Belén. ¿Amén? O no se acuerdan, está el nacimiento aquí otra vez.
nació en Belén, ¿se acuerda? Con el burrito y todo lo demás. Y esto dice, pues no dice que en Belén, que en la ciudad de David, y que así fue. Porque así lo tenía planeado Dios que iba a ser. Vamos a Mateo, capítulo 16. Estamos hablando de que Cristo es el que construye la verdadera casa de Dios. Y solamente le estoy poniendo unas bases aquí sobre lo que vamos a hablar en esta mañana, que entre paréntesis yo le he pedido a Dios que nos ayude y que sea lo que necesitamos oír, que su voluntad se haga en este lugar, en este caso a través de mí que estoy hablándoles, pero que no sea yo, sino que sea Él, y que podamos ver esta palabra no como la palabra del hermano Medina, sino como la palabra que Dios quiere hablarme a mí. Mateo 16, ¿lo tiene? Verso 16 al 20. Cuando en el verso 15 Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Verso 15. Entonces el 16 dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el verso que sigue, verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando alguien reconoce a Jesús como el Cristo, déjame explicar. Decir que Jesús es el Cristo es decir mucho más que Él es el que fue crucificado. Acuérdate que Cristo fue crucificado, pero resucitó. Todos dicen amén. Entonces, si fue crucificado y resucitó, y dice la Biblia, resucitó con poder, por la gloria de Dios. Entonces, decir que Jesucristo es el Cristo, es decir, aquel a quien todos nos debemos de rendir. Punto. No hay más. Cristo es aquel a quien todos le tenemos que rendir homenaje supremo y rendirle nuestra voluntad absoluta. Y pregunto yo, oremos todos. No, porque algunos no hemos entendido bien quién es Cristo. A veces hemos oído de que Dios, pues es que Dios es puro amor, hermano. ¿Y cuántos dicen amén? Que Dios es amor. Pero no ha leído que también dice que es justo y que también es fuego consumidor. Y como que los amenes bajaron, de decir que Dios es amor, pues es bien padre. Ahora, ¿quiere Dios sacar su fuego? ¡No! Como cualquier padre de ustedes y yo, nunca quisiéramos tener que bajar esa vara que tenemos ahí para que nuestros hijos sepan que si no hacen lo correcto van a tener que encontrarse con la varita. Ya algunos de ustedes ni la tienen, pero sí funciona. La Biblia dice que la necedad viene pegada al muchacho y se le echas fuera con la vara. No lo inventé yo, búsquelo, ahí está en su vida. Proverbios. Busque Proverbios, es una concordancia, pero está ahí. Ahora, ¿le estoy diciendo yo que sea cruel con sus hijos? No. ¿Le estoy diciendo que los maltrate? No. Sea lo más amoroso que puede ser con ellos. Y, por favor, cuando tenga que corregirlos después de aplicarles la medicina, abrácelos y dígale, hijo, hija, me duele hacerte esto, pero es por tu bien, es porque te amo. Porque si nada más le pega y se va enojado, entonces no funciona. Es más, si está enojado cuando le pega, no funciona.
lo que él lo que usted está reflejando es que así es Dios. Y el hijo crece pensando que Dios es un Dios enojado que me quiere pegar, porque mi papá me pegaba enojado. No, la disciplina nunca debe... Vamos a confesarnos aquí. ¿Cuántos nomás cuando están bien enojados le dan el pellizcón al muchacho? Aquí no hay, pero la visita me dejó saber que por ahí andan algunas. Sí, sí. Pero es que así no es. La disciplina es muy buena, pero tiene que ser aplicada correctamente. Y no puedes aplicar disciplina cuando estás enojado. Y alguien dice, es que si dejo de estar enojado ya no puedo aplicar la disciplina. Bueno, pues no lo hagas, entonces, es que no puedes. O es que se la ibas a aplicar porque simplemente estabas frustrado en ese momento. Imagínate los pobres chicos ser castigados simplemente porque tú estás frustrado. Porque la gasolina en la gasolina está muy alta, se te ponchó una llanta y en tu trabajo tuviste problema y su mamá llega y dice, papi, venga para acá, dame la vara y ¡zas! ¿Qué onda? No, pues es que vengo muy enojado. ¿Y eso qué? Como digo, Tencho, ¿cómo se llama? Adrián, ¿cómo se llama? Adrián, después van a entender ese chiste porque necesito pasarles el video. ¿Y eso qué? Entonces, sí es muy importante la disciplina y Dios hace lo mismo, hermano, no nos hagamos del tema. No nos ya me acordaba por dónde andaba. Pero lo que te quiero decir es que Dios es amor, pero también es juicio. Ser juicio es que es justo y que si Él ha dicho, así va a ser. Entonces no podemos basar todo nuestro evangelio en que Dios es amor y entonces, fíjate lo que hacemos, cuando pensamos solamente que Dios es amor, entonces nunca damos nada de responsabilidad a Dios. Al cabo que, ¿qué pasa cuando tienes un papá que es bien pasalón o una mamá que es bien pasalona? ¿Cómo es tu vida? Pues haces lo que quieres, ¿a poco no? Al cabo que dices, que mi jefa o mi jefe me la pasa. Y otra vez hace otra. ¿Y qué dices? Me la pasa. Y en realidad lo que estás diciendo es que como es muy pasalón, si Dios fuera pasalón, de hecho le digo, Dios no es pasalón. No, Dios tiene amor, pero no es pasalón. Para nada. Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos esto, que tenemos que responder a Dios. Dice en el verso que estábamos leyendo, Mateo 16, ¿lo tienen? Le decía, responder a tú eres el Cristo, es responder a tú eres lo máximo que existe. Entonces dice el verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que ahí ha habido una confusión por los siglos de los siglos, porque la Iglesia Católica dice que sobre Pedro edificó la iglesia y no fue así. Cristo edifica la iglesia sobre la revelación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego escuche esta palabra que de verdad da escalofrío. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que esto sería como decir, el infierno está temblando, los demonios están temblando cuando la iglesia se pone de pie. Porque eso no lo vemos. Porque lo que vemos es más a menudo una iglesia que mejor, Señor, sácame de aquí porque eso está muy feo. En vez de una iglesia que se pone en la guardia de Dios y se levanta en todo, en contra de los enemigos de Dios. Cristo dijo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, sobre todo aquel que reconozca que Jesús es el Cristo. ¿Sabes?
una persona puede venir a una congregación y no reconocer que Jesús es el Cristo. Amén. Venir a una congregación, no más tarde venir. Todos somos bienvenidos a una congregación. Y entonces, ¿cómo yo demuestro que yo reconozco que Jesús es el Cristo? Fíjate cómo. Obedeciéndole, honrándole, siguiendo lo que Él manda. ¿De acuerdo? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo o lo que yo les mando. Entre eso está, ámense unos a otros como yo los he amado, no como ama William Levy, no, dice Cristo, como yo los he amado, con un amor de sacrificio, con un amor entero. No dejen de reunirse, cuando ores, cuando ayunes, haces bien, ríndete. Un montón de cosas que Jesús nos habla. Y voy a decir esto, te aseguro que Jesús nos pide mucho más que nada más ven el domingo a la iglesia. Hay mucho más. Pero por alguna razón, muchos cristianos hemos pensado que es todo lo que Dios me pide. Y de paso, pues, leer la Biblia, no hombre, pues, si tengo tiempo. Pero Cristo dice, escudriñar las Escrituras, no como una opción. Dice, tienes que meterte en las Escrituras, tienes que conocer, porque si no te pueden desviar. Si no conoces cualquier viento de doctrina, dices, qué fantástico está esto. Pero si conoces la Escritura, de repente dices, oye, pero la Escritura dice esto, entonces tengo que cuidarme, y me cuido, hermano, conociendo mi Biblia. Pero tú puedes también. Es más, tú debes. Como decía Jorge, porque algún ministro venga y te hablemos alguna palabra y tú digas, wow, qué palabra, que eso nunca lo había oído. Pero hay que ver si queda con la Biblia. Hay que ver que lo que se está hablando sea respaldado por la palabra de Dios. Bueno, en Hechos capítulo 3, un poquito más adelante, viene otro texto. Estamos hablando de que Jesús edifica, Cristo edifica la verdadera casa de Dios. Hechos capítulo 3, verso 4 al 6. Hechos capítulo 3, 4 al 6. Dice, no, perdón, con razón no me queda. Hebreos, era la escritura que Jorge hablaba hoy. Hebreos, la B, la C, la vi como vi. Hebreos, capítulo 3. Este verso lo revisaba Jorge el día de hoy en la lección. Y es muy importante. Hebreos 3, 4 al 6 dice, porque toda casa, todos digan, toda casa. Fíjense bien, toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Otra vez, pero casa de Dios no era ni el templo, ni las tiendas donde vivían. La casa de Dios era la gente de Dios. Y Moisés fue fiel en la casa de Dios. Como siervo, dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Siga leyendo. La cual casa, ¿qué dice? Dígalo fuerte. La cual casa somos nosotros. Dígalo fuerte. Somos nosotros. La cual casa somos nosotros. Pero hay un sí. ¿Qué dice? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea que no está nomás de que, órale, todos somos. No, tienes que entrar entre los que retienen firme la confianza, su fe en Dios.
su fe en Cristo, su rendición a Cristo. Una cosa es estar en la congregación, ya te dije hace rato, y otra cosa es estar en la iglesia. Voy a repetirlo. Una cosa es ser parte o ser miembro de la congregación, lo cual es muy fácil. Pero otra cosa es ser miembro de la iglesia de Cristo. Por eso no vale los carnets o las identificaciones que podamos tener, porque lo que vale es que Dios nos conozca y que Dios diga, tú eres mi hijo. Yo tengo que saberlo porque sí me lo enseña. Y no se trata aquí de poner a dudar a nadie. Pero tampoco se trata de decir, bueno, yo vengo a tal o cual congregación, debo de ser de Cristo. No, hay que examinar que seas de Cristo. Porque venir no es suficiente. Dios vive, la iglesia es el lugar espiritual donde Dios vive en comunión con los que son de Él. Así de sencillo. Dios vive en comunión con los que son de Él y eso es la iglesia. Y dijo Cristo, la iglesia pueden ser 2 o 3 que se congregan en mi nombre. Pero si son más, es mejor. Y con esto te digo que Dios no desecha a ninguno. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Cuántos decimos amén? Él no quiere que ninguno se pierda. No me malentienda y no diga, bueno, a lo mejor es que Dios no quiere nada conmigo. No, al contrario. Dios quiere todo contigo. Dios quiere que tú y yo nos rindamos a Él. Dice, vamos a ir a Juan. Prepárese para leer su Biblia porque hay varias escrituras hasta que llegue a la escritura final que quiero leer. Juan capítulo 10, verso 16. Juan capítulo 10, verso 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer. Y fíjense esto. Y oirán mi voz. Todos digan, oirán su voz. Eso dice Cristo. Oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y déjame decirles, cuando dice oirán mi voz, no es tanto que tú digas, ¿será que yo voy a oír así una voz misteriosa? No, oír su voz quiere decir, me van a hacer caso, para que mejor me entiendan. Van a oír lo que yo digo y me van a hacer caso. Cuando dice, oirán mi voz, quiere decir que le vas a hacer caso a Dios, que le vamos a hacer caso a Dios. Amén. Y luego por último, en 1 de Pedro 2.5, pero por último no se alegre tanto, por último antes de traer la escritura que le quiero traer. Pero usted sabe que nunca lo tardo demasiado. 1 de Pedro, 1 de Pedro 2.5. Vamos a leer el 4 y el 5. ¿Sí? 1 de Pedro 2, 4 y 5. Acercándonos a Él, Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego dice en el verso 5, ustedes también como piedras vivas, note, piedras vivas, sean edificados como, aquí está la palabra, casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo, el punto que le estoy hablando, Cristo edifica la verdadera casa espiritual de Dios, porque es la única casa donde Dios puede habitar. Dios no puede habitar en una casa de ladrillo, de madera, de bloques. Dios debe habitar, dado su inmensidad, tiene que habitar en millones que lo han recibido como su Salvador
y que han sido edificados para entre todos formar la casa espiritual de Dios. Vamos a ir a la escritura que quiero traerles en Nehemías, hablando de en este fundamento que acabamos de poner. Vives en la casa de Dios. Vaya a Nehemías. En el Antiguo Testamento está después de Reyes y después de Crónicas y antes de Job y antes de los Salmos, para que agarre un poquito ahí la idea, porque Nehemías es uno de esos libros que no lo leemos tan seguido. Nehemías capítulo 9, ahorita te doy el verso. Déjame llamarte tu atención a esto. El mensaje se llama ¿vives en la casa de Dios? La respuesta debería ser de todos, amén. Pero desgraciadamente, hermanos, si no estoy obedeciendo a Cristo en todo lo que Él me manda, yo tengo que examinarme, nada más. Examinarme si no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque imagínate, la respuesta de cada uno fuera: Señor, tú ya me salvaste, porque Él hizo la salvación por todos. Pero ahora hizo la salvación por todos para que todos oigamos su voz, o sea, le obedezcamos. Todos caminemos en lo que Él quiere que caminemos. Y la pregunta es si vives en la casa de Dios, si es un poderoso y seguro sí, te felicito y así debe de ser, pero si no es, entonces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te impide? Y déjame decirte, probablemente te impide lo mismo que le impide a tanta gente no vivir, no ser parte de la casa de Dios. Nehemías capítulo 9, verso 31. Nehemías capítulo 9, verso 31. Dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Está hablando del pueblo de Israel en el desierto. Por tus muchas misericordias no los consumiste, pero escucha esto, ni los desamparaste. Todos digan, no los desamparó. Fíjese, prende eso porque luego vamos a ver otras cosas. Ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías está hablando de que a pesar de todo no los desamparó? Regrese un poco al capítulo 9, verso 15. Dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed, fíjese esto, le sacaste aguas de la roca, de la peña. Milagro tremendo que Dios les hizo. Había una roca ahí cuando no había agua, y pues Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña, que la golpeó y lo que tú quieras, pero salió agua y la roca los seguía y el agua los iba siguiendo donde quiera que iban. Un milagro tremendo que Dios hizo, muchos milagros. Y dice enseguida: y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Todos digan, Y fíjese qué más hicieron. Y endurecieron su cerviz, su corazón, su entendimiento, y no escucharon tus mandamientos. Verso 17, no quisieron oír. Más abajo dice el 17, endurecieron su cerviz y hasta dijeron: vamos a poner un caudillo. ¿Qué es un caudillo? Un líder. Vamos a poner un caudillo que nos regrese a la esclavitud donde vivíamos. ¿Habráse visto eso? Pero ahí está en su Biblia. Y hasta dijeron: vamos a poner un caudillo que nos lleve otra vez de esclavos, porque allá vivíamos mejor que lo que estamos viviendo ahorita, viendo estos milagros poderosos de Dios. Estábamos mejor allá, esclavos en Egipto. Y dijeron: vamos a levantarnos un caudillo. Al final del 17
dice, porque no los abandonaste. Verso 18, hicieron para sí un becerro de fundición. Y más al final de ese verso dice, cometieron grandes abominaciones. Y verso 19 otra vez, con todo tú no los abandonaste. Pregunto yo, pare ahí y hagas esta pregunta. Este pueblo, con todas estas maldades que andaban haciendo, ¿estarían en la voluntad de Dios? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? Yo digo no. ¿Cómo voy a andar en la voluntad de Dios con toda esta rebelión? La respuesta es no. Este pueblo no andaba en la voluntad de Dios. Pero pregunto yo, ¿los abandonó Dios? No. Ya le va cayendo el 20. Porque vemos muchos, hermanos, que podemos vivir haciendo lo que quieramos. Y la bendición de Dios no se ha parado. Y entonces decimos, oye, qué padre, mira, Dios me bendice. Pero el hecho de que te bendiga no significa que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios es misericordioso y si a nosotros nos pide que perdonemos 70 veces 7, ¿cuántas misericordias crees que tiene Él? Tiene mucha misericordia. Pero ¿no crees que fuera más mejor vivir en la voluntad de Dios? ¿Cuántos creen que es mejor vivir en la voluntad de Dios que depender de la misericordia y de la gracia de Dios que no me vaya a fulminar en este día porque no estoy haciendo lo que Él quiere? Vaya un poco más adelante, capítulo 9, otra vez, y verso 32, 9:32 al 34. Dice, ahora pues, Dios nuestro, esta es la oración que estaba haciendo Nehemías, al ver toda esta maldad que el pueblo había hecho y seguía haciendo, dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes. Fíjese desde dónde venía la maldad. A nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Pregunto yo, ¿cuántos buenos había ahí? ¿Cuántos buenos había? Léelo otra vez. La maldad que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y, para terminar pronto, a todo el pueblo. Fíjese, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Nuestros reyes, verso 34, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestes. Fíjese, este verso sería, si lo traducimos a nuestro tiempo, hoy, sería como decir, Señor, los cristianos de hoy no obedecemos tu palabra. Porque era lo que Nehemías estaba diciendo. Nuestros padres no pusieron por obra lo que tú nos mandaste. Y hay mucho de esto hoy. Es muy fácil en iglesias de nuestro tiempo poder decir, este verso se cumple en nosotros, porque no ponemos por obra, no obedecemos tu palabra. ¿Pero qué hicieron? El pueblo, al mando de Nehemías, a la palabra de Nehemías, el pueblo dijo, no podemos vivir así. Y fíjense lo que decidieron que iban a volverse a Dios. Capítulo 9, verso 35. Perdón, antes del verso 38 es el que le voy a decir, pero en el verso 35 está otro tremendo verso que aquí vale la pena mencionarlo. Fíjense el verso 35.
Y ellos en su reino, con minúsculas todas esas palabras, porque no es el reino de Dios, sino el reino de cada quien. Ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, fíjense lo que sigue, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. ¿Por qué esta gente no se convirtió? Fíjese esto, porque tenían su propio reinito. ¿A poco no es muy fácil ponerte uno? Nada más de decir, el que mando soy yo. El que digo si me voy a levantar soy yo. Y el que digo si voy a trabajar para Dios soy yo. Y decido yo. Y te conviertes en un yo. Ellos tenían, dice Nehemías, ellos hicieron su propio reino, ellos en su reino. ¿Sabes? Cuando tú tienes tu reino, hermano, ¿vamos a venir a la iglesia? No, pues ando muy ocupado ahorita. Ah, andas en tu reino. ¡Yuhu! Hermano, hay que trabajar. No, pero ahorita, no, porque, no sé, no siento como que, es tu reino. El Señor te está llamando. Sí, pero, después. Yo estoy con ustedes. Se me olvidaba, tienes tu reino. La gente tenía su reino. Vieron y dijeron, no, me trajo chicote. No, hombre, ¿cuál chicote? Chiquito, no sé, este asunto es que así es Dios. Dios nos llama. Pero miren lo grande, yo voy a terminar, lo grande que hicieron, versos 38, dijeron, oye, ¿cómo vamos a vivir así, con nuestro propio reino? Cuando el único que tiene un reino es Dios. Amén. Amén. Y miren el verso 38. A causa pues de todo esto, del reino y de la desobediencia, o sea, reino con R chiquita, ¿ok? A causa de nuestro propio reino, a causa de la maldad, a causa de todo lo que hemos hecho, fíjense en el verso 38, nosotros hacemos fiel promesa. Todos digan, fiel promesa. Esta gente se convirtió. Mire, después en el verso, capítulo 10, brinques al capítulo 10 para avanzar. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, fíjese, con sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todo el que tenía comprensión y discernimiento. Toda la familia, familias enteras dijeron, vamos a volvernos a Dios. Tenemos que abandonar nuestro propio reino y tenemos que volvernos al reino de Dios. Verso 29, dice en el medio del versículo, que andarían en las leyes de Dios, y casi al final dice que guardarían y cumplirían todos los mandamientos. Verso 31 dice que hasta guardaron el día de reposo, que ya nadie se acordaba de ese mandamiento que Dios les había dado. Verso 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada uno con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Verso 33, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Verso 34, a la mitad dice, hasta nos ofrecimos traer la leña, porque ya ni leña había para el sacrificio. Y verso 35, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto. Verso 37, también que traeríamos también las primicias de nuestras masas
y nuestras ofrendas. Y casi al final de ese verso dice, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y por último el verso 39, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano, del vino, del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y por último dice, y que no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Yo sé que muchas de las cosas que te he leído aquí eran cosas de la ley, de los sacrificios, de cosas que tal vez sin duda no están vigentes hoy. Pero lo que te estoy hablando es que cuando ellos reconocieron la maldad en que habían vivido, dijeron, tenemos que volvernos a Dios. Y dijeron, vamos a hacer una promesa firme. Y así como Dios tenía una casa que en ese tiempo era con sacrificios, con ofrendas quemadas y lo que tú quieras, en este tiempo es Cristo con una casa mucho mayor, y que lo que Él quiere ahora es que toda la gente se entere del sacrificio que Él hizo por todos nosotros. Y por él termino con estas palabras. Qué bonito es cuando todo un pueblo se vuelve a Dios y reconociendo, voy a abandonar mi propio reino y voy a someterme al reino de Dios.